Invitamos al señor Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, para que de plano nos comente si ha sido oportuno o no, digamos, mencionar tanto sobre el tema de la minería y realmente la relevancia en este contexto que vivimos, en el que se habla de una de las peores crisis económicas de nuestro país. Buenos días, señor Herrera. Muy buenos Ingeniero, ¿qué días, tal? a sus órdenes. Gracias por la invitación. Sí, por favor, lo que tenga que puntualizar respecto al discurso y cómo esto ha podido, en el tema minero, trasladar a la votación que hemos visto el día de ayer. Bueno, yo pude escuchar solamente los primeros comentarios de los congresistas inmediatamente después del discurso y ya de allí escuché otros temas. Entonces, no pude leer el total, no pude escuchar el total de comentarios de los congresistas, pero la primera reacción que sentí muy fuerte fue contra las expresiones de la minería. Sí. En realidad, mi impresión es que era un discurso del primer gabinete de un gobierno que iniciaba su mandato de 5 años, entonces que estaba mirando un horizonte de 5 años. Y creo que eso no correspondía en nada a la realidad. Es el gabinete o era el gabinete de salida de un gobierno que ha tenido muchos traspieces en el curso de del periodo constitucional que le corresponde, y donde sus temas fundamentales era primero cómo íbamos a manejar el asunto de la pandemia y en segundo lugar el tema de la economía, porque finalmente ambos están vinculados. Ya en un tercer lugar, la transición hacia un nuevo gobierno, y todo ello dentro del marco de otro gran acontecimiento nacional, pese a las circunstancias que tenemos, que es el bicentenario de la República, ¿no? Entonces, subrayar algunos temas que podían tocar sensibilidades, especialmente supongo que si uno va a dirigir un discurso a un grupo, tiene que saber a quiénes le va a dirigir, cuáles son sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, creo que no valía la pena resaltar tanto el tema. Creo que el tema se pudo haber focalizado más bien principalmente en el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia, aprovechando que era un nuevo gabinete, mi opinión era que había que aclarar los pasivos para no partir en una gestión asumiendo pasivos de los anteriores. Si entendemos Sí, el no decir toda la verdad era un pasivo, entonces era mejor ser claro y decir las cosas como son, por duras que Buen fueran. punto. Porque eso era del pasado, ya no del futuro. Sí, sin que lo anterior o el tema minero tenga mucha veracidad en los términos en los que él hizo referencia. Sí, o sea, creo que todos sabemos las características de la minería y del Perú. En otras circunstancias, en un gobierno que recién inicia, en planes de largo plazo, cuando uno necesita fondos de los recursos públicos, uno tendría que vincular una cosa con otra cosa y con otra cosa. Es decir, quiero hacer esto en educación, quiero hacer esto en salud, quiero hacer todo lo que son los temas sociales. ¿De dónde va a salir el dinero? El dinero va a salir de acá, de acá, de acá, de acá. Entonces, hay un vínculo entre los fondos, de dónde sale el dinero y las obras que se hacen. Porque yo no puedo hacer las obras si no tengo el dinero. Claro. Tiene que haber un vínculo entre los dos. Entonces, miremos la economía del Perú, hagamos una radiografía. ¿El Perú es un país minero? Sí lo es. ¿El Perú es solo un país minero? No. El Perú es un país increíblemente rico. Tiene minería y es un país minero, pero tiene mucho más que minería. Entonces, tiene muchas posibilidades. Pero si hablo de 5 años, lo que hoy está funcionando, de donde hoy se pueden obtener recursos, que son los que se necesitan para los 5 años, en primer puesto está la minería. Si miro horizontes mayores, debería realizar esfuerzos en otras actividades económicas para que me rindan en horizontes mayores y no tener un país excesivamente dependiente de la minería. En la propia minería, el Perú es un país de talla mundial. En la producción de muchos minerales está dentro de los 10 primeros del mundo. Ocupa en cobre el segundo, en plata el segundo, en zinc el segundo, en plomo el tercero, en estaño el cuarto, en molibdeno el cuarto en el mundo. Entonces, tiene un equipo humano y tiene las capacidades de muchísimos años atrás. Entonces, desde ese punto de vista, es evidentemente un país minero, pero a la propia minería hay que sacarle mucho más. Hay que avanzar por el lado de la metalurgia, en una primera etapa, es decir, dejar de exportar concentrados, en una primera etapa refinados y en una segunda etapa productos. Y eso también hay que trazarlo en el futuro. Correcto. ¿No?
Correcto, correcto. Esa hubiese sido una buena línea para empezar con un discurso, pero como usted bien dice, ingeniero, digamos, de inicio de gobierno, ¿no? Cuando tiene 5 años por delante. Pero entonces, debo entender, ingeniero, que la propia presencia de Cateriano y lo que había dicho en medios de comunicación ya le hacía saber al Perú que él iba a ir por el tema de la reactivación económica con una, digamos, una visión proempresarial. Por lo tanto, no era necesario decirlo en el Congreso a manera de, oye, se los digo en su cara, yo voy a hacer justamente lo que a muchos en ese Congreso no les parece, el tema de proempresa, prominería, etcétera, era innecesario. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿no teme, ingeniero, que más bien pueda venir un premier que no tenga esa visión de sacar adelante la economía peruana con proyectos mineros, con proyectos de agroexportación, con ayuda a las pequeñas y microempresas que siempre están, digamos, entrelazadas también con la actividad económica per se? Es decir, si hay más agroindustria, van a haber también más pequeños empresarios y mini y microempresarios que le vendan algo a esa agroindustria, que le vendan algo a esa minería. Hay encadenamientos, pero ahora corremos el riesgo de que venga un premier en la orilla opuesta de Pedro Cateriano y que finalmente no quiera sacar ningún proyecto minero, de que finalmente no quiera apoyar a la empresa, ya sea grande, mediana o micro, y que finalmente juguemos a un tema de populismo que nos va a poner en peores condiciones para el 2021. ¿No es ese un riesgo? Sí, es un riesgo. Ahora, el presidente tiene una línea, ¿no? El presidente finalmente es quien va a escoger al primer ministro. Ahora, también el presidente, a raíz de lo ocurrido, tiene que buscar, o sea, entiende que el Perú, para salir de esta crisis, sí, en vísperas de su bicentenario, no puede ir como un país dividido. O sea, el Perú no debería llegar al bicentenario como un país no solamente de una crisis sanitaria, sino encima de una crisis económica, después de que su baluarte más grande ha sido su capacidad económica. Entonces, creo que buscará una persona que le permita cumplir las dos funciones, no pelearse con el Congreso y tener una buena relación con el Congreso, buscar puntos en común que permitan construir y no tocar temas que no son necesarios en estos momentos porque además no se pueden hacer. En temas prácticos, aunque un premier quisiera plantear todo lo que planteó el premier Cateriano, que mal no está, si es que el Perú lo pudiera ejecutar, pero no lo puede ejecutar en el periodo que queda, porque dentro de un año va a haber otro gobierno que va a tener su propio programa, que lo va a hacer en función de lo que haya resultado y en función de su visión del país. Además, si me guío por las últimas elecciones, en las últimas elecciones no ha sido, o sea, en las del Congreso, no ha sido como en años anteriores en el Ejecutivo, donde era casi un 50-50, ¿no? En el 2002, en el 2006, en el 2011 y en el 2016, grosso modo hemos tenido 50-50 en segunda vuelta, ¿no? En el Congreso esta vez, pues, el grupo más grande tiene 24 parlamentarios, lo cual nos hace pensar que entre las fuerzas que existan en el próximo año va a ser bien difícil que una obtenga 50%, entonces van a tener que transar. Claro. ¿No? Más aún cuando el gobierno no tiene bancada. Ingeniero, dos preguntitas justamente, ¿no? Uno, la minería actualmente, digamos, los proyectos que ya están trabajando al 100%, ¿cree que esos proyectos puedan ayudar también con la subida de los metales? No sabemos si va a ser temporal o no, pero sube el cobre, sube el oro, normalmente sube uno o sube el otro, pero en estos momentos han subido ambos. Es el tema de la minería, ¿qué tanto puede empezar a reactivarse los proyectos que ya tenemos? Y también el tema de la energía, lo hemos conversado más de una vez. Finalmente, no, Tres Gargantas, la empresa china, que compró primero ¿cómo se llama? Le compró a Odech esta hidroeléctrica en Huánuco, Chaquia, pero también ha comprado Luz del Sur y finalmente Indecopi, dentro de la pandemia, durante la pandemia, se lo ha aceptado. Bueno. ¿Cómo queda la situación de la energía en nuestro país? Claro, le digo los dos temas, ¿ya? La primera pregunta era respecto a la minería. Todos los países en el mundo están tratando de reactivar sus economías. Están poniendo cantidades enormes de dinero. Y eso va a significar construcción, y construcción significa minerales. Entonces, el efecto de la reconstrucción del mundo va a aumentar la demanda de minerales, es mi punto de vista. Y si crece
la demanda, los precios crecen. En el tema de energía, yo creo que una de las grandes lecciones que da el mundo en esta pandemia es que los países no deben ser excesivamente dependientes. Uh-huh. Y si bien para nosotros China es un socio muy importante, no me gustaría que toda nuestra economía termine siendo controlada por China, ¿no? Y con eso creo que le doy una respuesta bien claro. El Indecopi para mí es una entidad que se dedica a ponerle multas a los colegios profesionales, a hacer las cosas pequeñas y cierra los ojos ante estas cosas. Buen punto, clarísimo, ingeniero. Yo también creo que ahí finalmente Indecopi se ha echado de manera humillante, finalmente, sin importarle el interés del país. Y lo de China, creo que el peligro es mayor aún cuando hemos visto la manera opaca finalmente de gobernar y de manejar sus empresas con este tema de la pandemia. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, Cristian.